a veces uno cree que por el ser jefe, tipo el ejército, la gente se debe a uno, y eso es al revés. En cualquier oficio existe la curva de la experiencia, ¿no? Que a cuanto más horas en un mismo oficio te vuelves más experto en algo, ¿no? Hay una teoría de las 7000 horas, que tú con 7000 horas eres experto en algo. El 90% de las iniciativas de inteligencia artificial fracasan. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. El día de hoy les traigo un episodio para todos esos líderes comerciales que buscan cada día tomar mejores decisiones. El maestro en la materia es César Antúnez de Mayolo, que nos va a traer el paso a paso para mejorar nuestro rendimiento en las compañías, cómo tomar decisiones en una era de la inteligencia artificial, cómo hacer mejor gobierno corporativo, si es que un MBA vale la pena o no. Esto y mucho más en esta entrevista. Nos vemos. Bienvenido, César. Muchas gracias por visitar acá el podcast de Vendedor Genuino. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Giordano, por la invitación. Encantado. Vamos a iniciar con nuestra famosa sección de mitos o realidad. Voy a empezar con el primero, que estaba esperando preguntártelo. ¿El derecho de piso es inevitable en el mundo corporativo? ¿Mito o realidad? Es realidad. Ajá, realidad. Cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿cómo así realidad? Mira, yo tengo hasta un libro con ese título, Derecho de Piso, porque uno cuando estudia, se prepara y sale al mundo corporativo de la universidad, más aún si has tenido cierto éxito académico, uno cree que, digamos, pues está para grandes cosas, que vas a ver grandes proyectos, grandes iniciativas, grandes decisiones, pero claro, por ejemplo, en mi época a un practicante lo mandaban a sacar copias y te daban los trabajos más mundanos. Sí. Y peor, alguna vez me ha pasado pues, practicar en una planta, porque yo soy ingeniero industrial. Y entonces eres la última carrera del coche prácticamente. Y ahora creo que el ego de los egresados de universidad es más alto, porque, digamos, primero que hay más trabajo, segundo que, digamos, hay menos pobreza y los sueldos te alcanza para más. Ajá. Y tercero, porque también hay crédito, es más fácil comprarte cosas, pues, ¿no? Entonces, em, ahora, si a un practicante, primero que no se sacan copias, pero si tú le mandas a sacar copias, un trabajo de esos, te la manda a sacar a ti, ¿no? ¿Ya? Porque es eso, ¿no? O sea, entonces hay que ponerse un freno de mano, ¿no? Y creo que uno de los aspectos más importantes en el mundo corporativo es la humildad, ¿no? Ujú. Y cuanto más asciendes, es inclusive más relevante, pues, ¿no? ¿No? Cuando empiezas a tener poder y después las cosas te van saliendo bien y sobre todo manejas las vidas de varias personas, es más vital, ¿no? Y la inteligencia te sirve, sí, por supuesto que te sirve si eres más inteligente, suele irte mejor en algunas cosas, eres más rápido, pero a partir de cierto nivel la inteligencia prácticamente no te sirve para nada, ¿no? Más importantes son las habilidades blandas, ¿no? Justo hace no recuerdo qué episodio, pero Samuel Sánchez, gerente general de Atlantic City, nos comentó que uno de los aprendizajes más valiosos que él tenía del mundo corporativo era que había que saber cuándo hablar, cuándo no, qué peleas pelear y cuáles no. ¿Qué opinas de eso en el mundo del ascenso del ejecutivo, por así decirlo? Bueno, primero, este tema de qué pelear o qué comprarte o qué no comprarte a nivel de pleitos tiene que ver mucho con la prudencia y con el poder, pues, ¿no? Porque tienes que ir viendo quién es quién. Hay algunos aspectos que no son negociables, en mi experiencia. Digamos, lo mínimo que yo le pido a una persona para ponerle por lo menos 11 como líder es que sea una persona justa en sus decisiones, ¿no? Ujú. Ponte a pensar a aquellos ejecutivos que uno diga: "Ah, yo admiro a tal ejecutivo", digo, sí, oye, pero realmente es un líder, o sea, ha formado gente, ha tomado decisiones que por lo menos no han sido injustas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante y si es por defender, digamos, la verdad, la equidad, sí vale la pena comprarte Ajá. una pelea, digamos, ¿no? Si en medio está la gente, ¿no? Digamos, ¿no? Si es solamente por KPI, pues, KPIs o por plata, no sé, pero sobre todo si hay personas involucradas, sí. ¿Me entiendes? Yo justo recuerdo y he visto varios ejecutivos, no sé qué opinas, no sé qué opinas tú, pero he visto varios ejecutivos que, por ejemplo, jefes comerciales,
que sus vendedores se quejaban un poco porque su jefe no los protegía, por así decirlo, de los KPIs o no ponía el pecho por ellos y eso sentía a su gente. Entonces, ¿qué línea delgada hay entre comprarte un pleito por tu gente o porque te puedes jugar el puesto por estar en desacuerdo quizás con una decisión gerencial? ¿Te ha tocado alguna de estas experiencias en el mundo corporativo? Mira, lo más difícil es cuando una persona es ascendida y se hace cargo de otras personas, pues, ¿no? O Ajá, sea, cuando tienes ya una etiqueta de jefe. Y en el mundo comercial, probablemente los ratios de fracaso sean más altos, ¿no? De vendedores ascendidos a jefes de ventas, ¿no? ajá. Y entonces ahí hay, digamos, tres aspectos, ¿no? O sea, primero que seas líder, o sea, que puedas formar gente, y eso tiene que ver con lo que me preguntas, que es proteger, por ejemplo, a tu gente ante una inequidad, injusticia o lo que sea. Ujú. Segundo, tu capacidad de ejecución, ¿no? Que Ya. es si tú tienes 4 pendientes en un día, que no te acuestes hasta no volarte esos pendientes, y cómo te organizas también para poder sacar las cosas adelante. Y competencias estratégicas, ¿no? Que es un trabajo hasta de escritorio, pero tiene que ver con la creatividad, ver las competencias, ver cómo están los competidores, análisis, data y etcétera, pues, ¿no? Y el día que un vendedor es ascendido, ¿no? Ese primer día, eh, probablemente pueda pensar, oye, entonces ahora yo soy el jefe, yo dispongo en la vida de un equipo, imagínate, 10 personas, y me tienen que hacer caso en todo, ¿no? Pero si tú le preguntas a un equipo de vendedores el primer día del trabajo de un jefe, imagínate que sea un outsider, inclusive que no sea de esta empresa, oye, aprieta un botón para que le vaya bien a tu jefe, ¿tú crees que lo apretan? Probablemente no. Claro, Porque no les importa, no lo conocen, no saben quién es. Es claro. más, cualquiera de ellos podrá pensar, mejor hubiera sido yo el Jefe. ascendido, ¿no? Entonces, a veces uno cree que por el ser jefe, tipo el ejército, la gente se debe a uno y es al revés, ¿no? Tú te debes a tu gente, ¿no? Entonces, tú tienes que primero demostrarle a la gente que algo sabes que ellos no sepan, algo tienes que decir, no, para qué te han ascendido, algo les puedes enseñar que después tú estás para apoyarlos, ¿no? Entonces, si hay una inequidad, una injusticia o lo que sea, o una oportunidad, algo por arreglar, algo que le fastidia al vendedor, por lo menos intentar arreglarlo, ¿no? O sea, Claro. subirlo, ¿no? No jugar al muertito. Entonces, cuando recién el vendedor vea que tú estás haciendo algo por ellos y que algo tienes que enseñarles, dirán, ah, caramba, este jefe sí, ¿no? Bueno, a ver, entonces, recién después de un tiempo podrán empezar a confiar en ti, ¿no? Entonces, es como a los que estén en agricultura, ¿no? Tú dices, oye, si tú quieres cultivar papas, tienes que sembrar. Es la única. No sé, pues esqueje de papa, algo, ¿no? Tomate, semilla de tomate. Entonces, si tú quieres ideas, tienes que sembrar ideas. Si tú quieres apoyo, tienes que dar apoyo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene un quiebre lógico en la cabeza y cree que estas cosas son gratis, ¿no? Que la gente te va a dar apoyo, que te va a dar ideas y tú no vas a dar nada por ser jefe. Eso, así no funciona el mundo, ¿me entiendes? ¿No? Claro, es importante que entiendan que los que están en la cancha, por así decirlo, son los vendedores al final y al cabo, ¿no? Y es como que nosotros, los líderes comerciales, son una herramienta para que ellos puedan llegar a los objetivos. Hay un mito que lo conversábamos tras bambalinas, que es bien bonito también, que te va a chocar a ti en la parte de docente, que quiero saber si es que un MBA realmente te garantiza el éxito profesional. Yo ya hice mi MBA, voy a ser exitoso. ¿Mito o realidad? Sí es un mito. A ver, yo hice mi MBA hace ya 29 años, imagínate, terminé mi MBA. Yo lo hice a los 28 años, algo así. Y en esa época era muy difícil irte al extranjero, no había internet, no había tanto acceso al crédito, a información y todo. Pero renuncié a mi trabajo porque esa era la manera de hacer un MBA Ujú. y hacías un MBA a full time. Y en esa época, en mi caso particular, yo regresé a la misma empresa en la que había estado antes, me dieron otro puesto, yo tripliqué mi sueldo. Entonces, antes era así, o sea, claro, de repente era el que tuvo más payback, ¿no? Pero, de mi promoción, pero podías tener 50% más de incremento, podías tener 100% de incremento, porque era así, te diferenciaba. Entonces, hay hasta el síndrome del MBA, se decía, ¿no? Ya que tú llevas a, mira, pues yo soy medio genio, no sé. Y ahora tú terminas tu MBA, le dices a tu jefe, terminé mi MBA, y te va a decir, so what? ¿Está bien, pues, compadre? Te ¿Me entiendes? felicito. No, pero no te van a subir un sol, ¿me entiendes? Anda. Porque no es automático, ¿no? No es automático, ¿no? No te garantiza nada hacer un MBA. Ahora, hacer un MBA en una escuela
tipo Ivy League, las más ranqueadas, top, IS, Wharton, Harvard, Stanford, sí hay estudios del payback, ¿no? Que si te gastas $200,000 en el MBA, puedes tener un payback y has ganado no sé cuánto, ¿no me entiendes? Em, pero recién después de un tiempo terminar el MBA con la experiencia práctica, ya te vas dando cuenta, después de unos 2 años, te vas dando cuenta que las cosas te salen más rápido, que empiezas a tomar decisiones de manera más acertada, y- porque de lo que se trata es eso, de prepararte para tomar decisiones con información escasa, ¿no? Ajá. Información limitada y con poco tiempo. Entonces, porque no es que tú abres un cajón y ahí está toda la data que necesitas para tomar decisiones, ¿no? Entonces es eso, es un proceso de prepararte para eso, ¿no? Pero después tienes que combinarlo con experiencia de verdad, pues, digamos, ¿no? Y en tu experiencia, porque por ejemplo ahora cada vez es más común ver gente con MBA. Yo tengo un par de amigos de mi promoción de la UPC que ya han hecho su MBA y entran al mercado corporativo nuevamente, se reinsertan, por así decirlo, y hay muchas personas con MBA, hay muchas personas con tal maestría, con tal estudio. O sea, hay más oferta también de las universidades y por ende más personas que están comprando y más demanda en el mercado laboral. ¿Qué crees que podría ser la verdadera diferencia de dos personas con MBA? Bueno, el criterio, ¿no? Claro, yo antes hay gente que me pregunta dónde debería ser mi MBA, ¿no? Entonces, claro, es más obvio recomendar a la escuela a la que tú enseñas o otra que has enseñado. Yo le digo, oye, mira, yo lo que te recomiendo es encuentra gente que admires y gerentes, pregunta dónde han hecho su MBA y o trata, si tú estás en una escuela A y una B, trata de conocer gente que haya estudiado ahí. Más que Ujú. preguntarles qué tal, pregunta, fíjate si te parecen personas que admires, digamos, ¿no? O sea, es decir, que en el tiempo, ¿no? Para poder digamos, inferir, ¿no? Digamos, ¿no? Si es que realmente, digamos, pueden ser personajes emblemáticos de esa escuela, ¿no? Pero es importante también la dedicación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mayoría en MBA, creo que en el Perú todos los MBA son a part-time, o sea, es decir, que tienes que renunciar a tu trabajo para hacerlo. Y Ujú. parte del éxito del MBA radica también en tu jefe, porque si tu jefe quiere que tú mejores, te va a tener que dar vacaciones adelantadas, por ahí un permiso, ¿me entiendes? Es así. Muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque tienes que balancear, pues, el trabajo, la escuela de negocios y la Y familia, la digamos, casa. ¿no? Sí, Claro. ya. Entonces, por eso es que hacer un MBA a part-time puede ser más difícil que hacer uno full-time. Uno full-time, tú te dedicas a eso y nada más, ¿no me entiendes? ¿No? Claro, igual no todos asumo que tienen el atrevimiento, por así decirlo, de salir del trabajo, porque es una súper apuesta. No, y además vas a tener que estar viviendo tus ahorros, pues, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Ahora, una consulta, hablando de la experiencia laboral, ¿es una realidad que mientras más horas trabajas en el mundo corporativo, más vas a crecer? ¿Es un mito o una realidad? A ver, eso es un mito, ¿no? Pero a ver, hay dos frentes, ¿no? Primero, en cualquier oficio existe la curva de la experiencia, ¿no? Que a cuanto más horas en un mismo oficio te vuelves más experto en algo, ¿no? Ujú, Hay una teoría de las 7.000 horas, que tú con 7.000 horas eres experto en algo, en ujú. violín, bailando, lo que sea, ¿no? Y claro, 7.000 horas, pues, 7.000 horas implica años, ¿no? Claro. También de dedicación. Ahora, cuanto más trabajes a nivel de horas a la semana, no necesariamente vas a rendir más. Pero el gran problema es que, si bien ahora se habla mucho pues del balance trabajo-familia y etcétera, si el que es más importante porque tiene más poder en la empresa es quien trabaja muchas horas, esa es la cultura que va a implicar y la gente que esté abajo de esta persona va a querer trabajar también así, ¿me entiendes, no? Entonces, pero a veces uno llena su semana hacia eso, ¿no? Si tú vas a trabajar 60 horas a la semana, pudiendo hacer un trabajo de repente en 50 horas, vas a llenar esas 10 horas adicionales, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Y a veces es mal visto que la gente se vaya medio temprano, ¿me Sí, entiendes, hay no? una cultura así, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo conozco gente que, porque a veces, no es que yo coache, pero hay gente que confía en mí, me pregunta, o exalumnos, alumnas, y me dicen, César, yo he llegado a un punto en mi carrera que
tendría que trabajar más horas y descuidar a mi familia, que no puedo hacerlo, para ser considerado, por ejemplo, high potential Claro. en un banco, en una empresa grande, en una corporación grande, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, madres solteras, o hay gente que ha pasado por una separación, no sé, hay, cada caso es distinto, Sí. pero entonces en la ecuación tienes que a veces darle más horas, digamos, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sabías que la mayoría de vendedores no pierde una venta por falta de técnicas, sino porque se sabotea con sus propias creencias? En mis capacitaciones para equipos comerciales trabajamos dos frentes. Primero, detectamos sus creencias limitantes y hacemos que ellos mismos las rompan para que elijan otro camino. Y el segundo frente es que trabajamos en metodología de venta con técnica comprobada para que ellos mejoren sus resultados. ¿Qué es lo que va a conseguir tu empresa? Tener un equipo más motivado, más independiente y que crean que pueden ser unos vendedores genuinos. Así que si quieres que tus vendedores vivan un verdadero proceso de transformación, no dudes en escribirme. No, claro, sobre todo para poder equilibrar, ¿no? Porque al final es una cultura. Justo el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en Huawei y dice que le estaban dando 2 horas de almuerzo. Es un amigo que es gerente, una posición ahí de gerente, y que te decían, o sea, te obligaban prácticamente a dormir 1 hora dentro de las oficinas acá en Perú. Y dije, ¿qué? ¿Qué esto está pasando? Me empezó a contar, no, sí, mira, yo como en 20, 30 minutos y y me voy a dormir después. Ahora hay otra de esos, o sea, mini casos, que el BBVA dice que apaga la torre a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, no sé si será verdad, nunca ha pasado por ahí. No creo. Conozco gente que trabaja ahí. Pero Movistar lo hacía hace tiempo, Telefónica lo hacía hace mucho tiempo, ¿Y pues. qué tal con esa onda acá en Perú? ¿Pega, no pega? ¿Se va a quedar, no se va a quedar? ¿Cómo eso es una tendencia quizás que va a durar un ratito? Porque yo sé que en la cultura acá se ve mucho eso, que a veces por irte temprano en tu trabajo te miran mal, pues. O sea, eso pasa, eso pasa. Y quizás no te consideren para un posible ascenso. Sí, pero tiene que ver con la cultura misma de la empresa, ¿no? Con el respeto al tiempo. Y yo, por ejemplo, estoy en algunos directorios de empresas que pudiendo trabajar sábado no lo hacen, ¿no? Entonces a veces yo digo, oye, pero ¿por qué no? Eso es un tema matemático, además puedes producir más, no sé si tienes una fábrica, lo que sea, pero un tema ya, ¿por qué? Porque saben que esto podrá ser más caro, ¿no? Porque necesitan más gente para trabajando de lunes a viernes, pero lo hacen porque, caramba, quieren que la gente esté con su familia, pues digamos, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo que por lo menos no debería impedir una empresa es, eh, digamos, la unidad familiar, ¿no? O sea, es decir, en tus decisiones, claro, obviamente cada familia es distinta, no te vas a entrometer, pero por lo menos no entorpecer eso, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Claro, Y esto claro. no solamente pasa hacia decisiones de cantidad de horas que vas a trabajar a la semana, a qué hora sales y qué sé yo, sino pasa también, por ejemplo, cuando, hablando de ascensos, ¿no? Esto es muy común en las empresas, ¿no? Tú quieres ascender a una persona y lo quieres mandar a otra plaza, ¿no? Lo vas a mandar, imagínate, la persona de Trujillo, lo mandas a Arequipa. ¿Por qué? Porque es muy buen supervisor, qué sé yo, ¿no? Y en Arequipa necesitas cubrir una plaza. Imagínate que tú lo cambies en marzo, ¿no? En abril, mayo, Ya, ¿ya? Y tienes hijos en colegio él, ¿no? No se va a poder mudar con su familia, ¿ya? Entonces lo cambias. Entonces ahí no estás contribuyendo a la unidad familiar, claro. estás más bien entorpeciendo la unidad familiar, ¿no? Entonces esta persona te va a decir, ya está bien, le alquilas un departamento, qué sé yo, pero estás facilitando que esta persona, digamos, pues hasta saque los pies del plato, ¿me entiendes? ¿No? Sí, no, ¿No? te Con eso no entiendo. digo que seas paternalista, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Pero no estás contribuyendo a eso. Ahí estos casos los he visto, desgraciadamente, más de una vez, digamos, ¿no? Ajá. Que hasta termina la familia mal, ¿no? Porque la gente cree pues, que la mandó de viaje de promoción, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Ya? Y Claro, algunos claro. vendedores son medio eléctricos, ¿no? Peor todavía, ¿me entiendes? ¿No? Claro, no te entiendo. Es una realidad que se vive en el mercado. Qué curioso, ¿no? O sea, sobre todo que las decisiones, ¿no? Me quedo con que las decisiones en algunas empresas, con un tipo de cultura, cuidan la unidad familiar. Eso. Eso, me quedo con eso. Me gustó Yo he visto, bastante. por ejemplo, casos de viajes de premiación, ¿no? Te va bien, cumples un hito, viajes. Ajá. Lo normal es que claro, va a la fuerza de venta, gente de servicio al cliente, y van solos, pues, ¿no? Entonces es muy distinto que vayan solos a que vayan con la esposa o el esposo. Claro. Y claro, te cuesta el doble el viaje, o si no puedes llevar a la mitad de la gente, pero es muy distinto. Imagínate que el esposo le diga a la esposa, mira, amor, nos vamos a Cancún con mis amigos. O sea, que se persigna, pues de repente la señora, ¿no? Es distinto que le diga, amor, nos vamos los dos, ¿no? ¿No? Claro. Y además,
pobre de él que el año siguiente no gane el premio, ¿no me entiendes? Porque ya la mujer se ha beneficiado, que está bien, ¿no me entiendes? ¿No? Entonces, esos son el tipo de decisiones, digamos, ¿no? Que te das cuenta si la empresa, por lo menos se preocupa de eso, ¿me entiendes? ¿No? No, interesante ese punto. La verdad que me has sacado cuadro, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Me encanta. Ahora, una consulta. En la toma de decisiones a nivel gerencial, que has manejado bastante gente tú, ¿crees que es una habilidad nata o crees que sí se puede entrenar? Yo te puedo entrenar para tomar decisiones. Se puede entrenar, pero también está el criterio, pues, digamos, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, yo he visto casos de gente que se sienta en un aula de MBA, yo trabajo en el Ya, método del caso, ya. y que te das cuenta que se esfuerzan, pero que no se le ocurren cosas más o menos de sentido común, ¿no? Entonces, Ujú. el ser gerente es un oficio, ¿no? Entonces, hay gente que tendrá talentos para otro tipo de oficio, ¿no? O sea, te quedas siendo un contador, un ingeniero, lo que sea, hay oficio para ser carpintero, chofer, lo que sea, ¿no? Cualquier oficio, ¿no? Cualquier oficio es digno. ¿Ya? Entonces son talentos, ¿no? Y si tú, por ejemplo, no solamente va con este tipo de habilidades, ¿no? Criterios, ¿no? Claro. Capacidad analítica, ¿no? Sino el tema de prudencia, el tema de manejo de estrés, ¿no? Entonces, si tú no vas a soportar que no te alcance el tiempo, que se te junten las cosas, a tener una agenda complicada, a estar a mil, no te metas de gerente, ¿no? Porque un MBA es para eso, prepararte para ser algún día gerente, ¿no? Para que te ascienda. Entonces, es un tema también de skills, ¿no? Entonces, ese tipo de casos de gente, por ejemplo, de alumnos sentados en MBA con un MBA, si se basa en el método del caso, a veces son errores de selección, ¿no? O sea, es decir que, digamos, de gente que de repente no tiene los skills para llegar a ser. O sea, entrenes a esta persona, no, pues No es. no es, pues, no me entiendes, no es. O sea, es decir, oye, ahí me entrenas para ser torero, no, pues no tengo habilidad, no me No van a estoy. matar, ¿no me entiendes? ¿No me entiendes? Sí. No, te entiendo perfectamente. Y justo me acabas de acordar de un caso ahora que tú ves bastantes temas comerciales. ¿Qué es lo fundamental que tú crees que hace que una empresa no venda? O sea, que se frene a nivel comercial, en lo que has visto en tu experiencia. Mira, primero que el equipo de ventas, o sea, o la estrategia de ventas, el sistema de incentivos, el perfil, la estructuración del equipo comercial tiene que estar alineado a la estrategia, ¿no? Ajá. Entonces, no es raro encontrar, por ejemplo, sistemas de incentivos que tú le pagas de una forma al vendedor y la empresa quiere ir hacia otro lado, ¿no? O sea, Claro. porque tú quieres más cobertura y le pagas solamente por volumen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quieres discriminar entre productos, un producto más estratégico que otro y le pagas por todos los productos igual, ¿no? Eso, y no solamente más comerciales, es decir, siempre preocuparte por tratar de retener al mejor talento como te sea posible. Esto no va solamente hacia ventas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Tratar de siempre, en la medida de lo posible, ¿no? Porque tú tienes competidores, tienes empresas más Claro. grandes y todo, tratar que digas, oye, he hecho mi mejor esfuerzo para tratar de retener, A esta persona. sí, el mejor equipo, talento posible, ¿no? Ujú. Y de ahí ser también, pues, recíproco, ¿no? Grato, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, bondadoso, ¿no? Reconocer, pues, el trabajo de la gente, ¿no? Y esto, sobre todo, es digamos, un error, no raro en empresas medianas, ¿no? En empresas medianas Que dejan ir a la hacia gente, ¿o abajo, qué? que dejan ir o que, digamos, no les gusta pagar un sueldo de mercado, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Ah, O ya. sea, ahí yo conozco emprendedores que creen que la gente tiene que hasta que trabajar gratis de repente, ¿no? Porque le haces un favor dándole chamba, ¿me entiendes, no? Claro. Y una oportunidad, esto te hablo hace tiempo, hace como 20 años, hice una consultoría larga para una empresa que tenía tiendas de retail, que le iba muy bien en su rubro, un rubro de lujo, y podían pagarle mejor a la gente, ¿no? Digamos, ¿no? Y tomar unos tipos de decisiones que no eran tan justas, ¿no? Como por ejemplo, una oportunidad, entraron en una tienda del Jockey Plaza a robar y pues, eran cosas bien caras. Y cuando yo pregunté en un comité, oye, ¿hay cámaras? Sí, pero no funcionan, ¿no? Entonces la disyuntiva era descontarles o no descontarles a las dos señoras que estaban ahí. Yo le decía, oye, pero no es justo descontarles si no les das herramientas de seguridad, ¿no? Y me dice, sí, pues, pero si les digo cuando lo va a descontar,
después me van a robar, pues van a saber que no hay cámaras, pues, ¿no? O que no les descuento. Yo le digo, sí, pues, pero más bien sugiero, diles que lo vas a descontar, arreglar las cámaras y después no les descuentes, ¿no? Pero finalmente les descontaron, ¿no? ¿Ya? Pero es un ejemplo de cómo tomar las decisiones, ¿no? Digamos, ¿no? Y, y claro, en alguna oportunidad, cuando agarré más confianza yo con la señora, yo le preguntaba, oye, ¿y tú para qué estás acá? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito? Ahora se habla mucho de propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito acá, en esta empresa? Me dijo, yo estoy acá para que el dueño se haga más rico, me dijo. Pero me lo dijo espontáneamente, ¿ah? No fastidiado, o sea, eso es lo que ¿Le salió? sí, le ¿Le salió salió, del sí, le alma? salió, ¿no? Más rico, ¿no? Entonces, qué feo, ¿no? Digamos, o Wow. sea, que te levantes todos los días diciendo, yo quiero que, que el dueño de esta empresa sea más rico y yo no me Pero tengo, ¿no? caso, qué ¿No? increíble. Entonces es eso, es reconocer, ¿no? Que te dé gusto, que a la gente también le vaya bien. ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo quiere comprarse Claro. mejores cosas, todo el mundo tiene familia, la gente quiere que sus hijos progresen, eso es normal, ¿no? Entonces hay gente que eso no lo entiende, ¿me entiendes? ¿No? Wow, ¿No? increíble. César, nos has nutrido bastante con esta sección de mito de realidad. Ahora quisiéramos conocerte un poquito más. ¿Cómo iniciaste tú en el mundo corporativo? ¿Cuáles fueron tus pininos, por así decirlo? A ver, yo estoy en ingeniería industrial en la Universidad de Lima, hice una maestría en informática a mis 25 años, nunca trabajé en TI, pero yo sabía que algún día eso iba a ser bien relevante para el mundo corporativo. De ahí hice mi MBA en la Universidad de Piura. Y mis primeros años fueron en recursos humanos. Me Ajá. encantan los números, pero ahí no veía ni medio número. Pero sí me ayudó a agarrar y ganar experiencia lidiando con personas, ¿no? Tenía que Sí. lidiar pues, con sindicatos, obreros, Wow. empleados. Y me dio exposición gerencial también porque el que es mi mentor era mi jefe, una persona que había sido gerente desde muy joven, muy justa, brillante y un amigo mío. Entonces me fue formando, ¿no? Y entonces yo decía, caramba, yo quiero ser más adelante como él, ¿no? Ujú. Y entonces eso me ayudó, ¿no? Me ayudó bastante. Y bueno, regresando al MBA, ya renuncié a la empresa, pero gracias a Dios me ayudaron inclusive, me financiaron parte de la maestría, regresé, me crearon otro puesto y que era contralor, pero tuve que ver muchos proyectos. Y poco a poco me fui metiendo más al tema comercial, lanzamiento de productos, investigación de mercados, y hasta que ya me hice cargo digamos, pues, de decisiones de más responsabilidad hacia equipos comerciales y marketing en general, pues, ¿no? Primero en consumo masivo, en una empresa que de repente no te suena mucho, que se llama Maltería Lima, pero sí de repente te suena un cereal que es Ángel. Sí, Yo claro. estuve en el equipo que lanzó ese producto. Primero era una marca de hojuelas de cebada, que alternativa a la avena. Luego Cornflakes, lanzamos un envase chiquito de 30 centavos. Claro. Creamos la categoría prácticamente porque en esa época venía en caja, era carísimo. Y luego esa empresa fue vendida hace 10 años. Esa unidad de negocio fue vendida a Alicorp en $107 millones. Wow. Y entonces yo estoy muy metido en temas de nutrición infantil, eh, Consumo alimentos, consumo masivo, masivo, bastante, consumo ¿no? masivo. Y después ya en mi segunda temporada estoy en Pandero, 16 años, hasta hace 3 años como gerente central de comercialización. Ahí tenía un equipo de más de 550 personas, Wow. ¿no? Fuerza de ventas. Y bueno, y me han gustado siempre los autos y estaba ahí con mi salsa, ¿no? Y bueno, ya hace 3 años que hay un paso al costado y ahora soy totalmente independiente. Y no sé, suena raro decir que pasó a mejor vida, pero es más o menos así, creo, porque manejo mis tiempos, estoy en 4 directorios, asesoro a algunas empresas, sigo con la docencia y, digamos, pues, trabajo más que nada en base a lo que he ido sembrando, creo, ¿no? Consulta, y en estos años me hablaste de una persona que seguías bastante, que era tu mentor. ¿Cuál sería el aprendizaje, y si lo puedes contar con una anécdota o algo, que te ha dejado esa persona? ¿O algún otro mentor que recuerdes? Bueno, a ver, primero respeto a las personas, ¿no? Así sean personas, digamos, de bajo nivel jerárquico, pues, ¿no? Ujú. Y segundo, digamos, el hecho del poder y autoridad, ¿no? ¿Ya? Y me acuerdo un caso en esa época, ahora nuevamente se ven paros, así, ¿no? Pero en esa época te hablo, eh, a inicio del gobierno de Fujimori, había terrorismo todavía,
y hacían paros armados, ¿no? Claro. Entonces te decían, oye, ¿sabes qué? No salga la gente. Quemaban taxistas, o sea, taxistas con su carro y todo, los incendiaban, ¿no? Entonces, en un momento, nosotros teníamos una planta donde yo trabajaba en la carretera central, ¿no? En Ñaña, bien lejos. Pero dábamos cierta facilidad para poner unos camiones en 2, 3 puntos, de Santa Anita, de otros lados, Ujú. para que la gente pueda acercarse a la planta, ¿no? Y entonces, claro, en un momento el sindicato se quejó, decía, oye, pero ¿por qué? Yo he decidido mandarlos pues, en un camión, que les hubiera puesto un bus, que no sé qué, ¿no? Y algo que me dijo mi jefe, el gerente, me dijo, César, ellos tienen que sentir realmente que este tema del paro y todo es negativo y fastidia, ¿no? Si tú los mandas en un bus con aire acondicionado, es como que dicen, ay, así, pero total, que haya paro. Pues en verdad, dábamos tolerancia y me acuerdo que habían obreros que estaban desde la hora de entrada afuera, esperando una hora que pase la tolerancia para entrar, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Ah, lo que pasa es que hay tolerancia, ¿no? Wow. Entonces, es eso. Entonces, es decir, tratar de ver, digamos, el mensaje que hacen tus decisiones, digamos, ¿no? O sea, decíamos, oye, ¿sabes qué? Sí, pues, ¿no? Tienen que sentir que no es nada bonito que hay un paro, pues de alguna manera que la sufran, digamos, ¿no? Wow, qué increíble, qué buena. Consulta, y al momento de tú, en tus épocas como gerente, ¿cómo decidías tú o cómo decides ahora con quién trabajar? Si te pasan acá 3 personas su CV para poder colaborar contigo, ¿qué es lo que ves en cada persona o cuáles preguntas hacías? Acá me han venido algunos invitados con unas preguntas súper graciosas que hacían en sus entrevistas. ¿Tienes alguna anécdota? Mira, la pregunta clásica es, háblame de tus fortalezas, debilidades, o si no, oye, si yo conociera a un ex jefe tuyo, me he encontrado con Periquito, oye, ¿qué cosa es lo primero que le viene a la cabeza, no? Ujú. Pero esto que te voy a contar es alucinante. Una oportunidad hace tiempo, yo estaba buscando un ingeniero mecánico para planta, ¿ya? Un Ya. jefe. Y una persona que en currículum A1, y entonces le dije, oye, ¿y qué aspectos tienes por mejorar, por tener mejora? Y se quedó pensando, me dijo, no se le ocurría nada, le digo, ¿qué? O serás medio perfecto, ¿no? Yo no sé. Lo piqué y me dijo, ah, sí, mira, lo que pasa es que te voy a decir, ¿no? Cuando estoy solo, a veces ahí me gusta ver pornografía, me dijo, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente lo descarté por torpe, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre contarme eso, me entiendes? ¿No? Ya demasiado espontáneo fue, digamos. ¿Me Se entiendes? pasó Sí, de ¿me honesto. entiendes, no? ¡Hala, qué increíble! O sea, claro, ¿qué tal? Que tú no te lo esperabas, pero ni hablar. No, pues, ¿no? Sí. Qué increíble, qué increíble. Ahora, y ahora que estás asesorando empresas en esta suerte de director, ¿qué encuentras como para mejorar en las empresas? ¿Hay algún común denominador que se esté moviendo ahorita como tendencia, aprovechando que viene la inteligencia artificial, que se esté insertando en todas las empresas y cada vez más en automatizaciones y eso? A ver qué nos puedes contar A ahí. ver, hay dos tipos de empresas, no hablando Ujú. de directorios. Las empresas corporativas, que son la minoría, en el Perú son 25%, y la gran masa, que son las empresas familiares. Claro. Y en las empresas familiares hay empresas con mejor gobernanza y otras no tanto, ¿no? O sea, que tienen directorios, tienen gente externa y que tienen que distinguir entre el rol del accionista, del gerente y del director, que son tres Claro. cosas distintas, ¿no? Y creo que falta bastante entender el impacto de la tecnología, ¿no? O sea, porque es un tema muy de largo plazo a veces, ¿no? Ajá. Entonces, creo que el gran tema con las empresas y en muchos casos también, sobre todo las familiares, es pensar mucho en el corto plazo, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque, claro, pues nos hemos asustado hace 4 años con lo que pasó con Pedro Castillo. Siempre es un albur lo que puede pasar en el Perú, Ujú. ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿no? O sea, el tomar decisiones, o sea, por ejemplo, em, que tengan que ver con mediano a largo plazo, porque te asustas por las elecciones y todo, ¿no? Entonces, yo lo que diría sobre todo eso, ¿no? Tratar de pensar en largo plazo y tratar de arriesgar un poco más, ¿no? Aquellas empresas que, por ejemplo, que a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que pasaba, han seguido apostando, ahora pueden cosechar esos frutos, ¿no? Entonces, sobre todo, el largo plazo. Y la tecnología tiene que ver mucho con eso, ¿no? El 90% de las iniciativas de inteligencia artificial fracasan.
¿Pero por qué? Porque no será por eso, sobre todo, pero tienes que pensar en el largo plazo, ¿no? No puedes pedir payback de inmediato, ¿no? Que se pague, digamos, pues en 6 meses un proyecto, ¿me entiendes? ¿No? Claro, o sea, Largo la plazo. mayoría de proyectos que se intentan implementar en algunas empresas fracasa. También debe tener que ver con la mano ejecutora, me imagino. Porque lo que pasa es que a veces pues, es mucho un enfoque financiero. A ver, por ejemplo, lo que pasaba con los bots hace 6 años, 7 años, ¿no? Ujú. Decías, oye, ya he inventado un chatbot, le he puesto a Arturito, Ya, ¿no? Entonces tienes un WhatsApp que te responde. claro. Ahí el truco está en que hacia el otro lado de la mesa la gente no se dé cuenta que no es una persona, ¿no? Sino que es una máquina, ¿no? Entonces, inclusive daban premios por crear chatbots, ¿qué pasaba? Eh, Cuando el cliente empezaba a interactuar, decía, ah, ya, ok. Pero cuando tienes un problema, no te sirve para nada. Cuando tienes un problema, tienes que hablar con una persona de carne y hueso que interrogue el problema, ¿no? Uf. Entonces, esto pasa también con los IVR, ¿no? Con marca el 1 2 en el teléfono, ¿no? En la Ujú. central telefónica. Entonces, si tú tienes un proyecto de chatbot o de IVR, en la práctica, de repente de 30 personas has podido reducir a 15 personas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya no es gente, sino es una máquina que está atendiendo a clientes, ¿no? Claro. Interactuando. Y cuando ya al año siguiente te das cuenta que tienes un incendio porque tienes que arreglar problemas o quejas y no, que eso le pasó a Latam, por ejemplo, hace unos años, y a ver, regresa a los puestos. En tu presupuesto ya no tienes esos puestos, ¿no? Entonces, a No hay ver, espacio, lo que no nada. está en presupuesto no está. Entonces, el financiero está feliz, pero el comercial no, pues, ¿no? Y el de servicio al cliente tampoco, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, es decir, no tomar en cuenta solamente el tema financiero, sino el tema de salud de la empresa, ¿no? O sea, un indicador financiero es, oye, rentabilidad, ¿no? Ujú. Todo lo relacionado, digamos, ¿no? Ya, y evita. Pero un indicador de salud es largo plazo, que tiene que ver con clima laboral, NPS, ¿no? Que no lo vas a ver en un ejercicio, lo ves a largo plazo, ¿me entiendes? ¿No? Increíble. Muchas gracias, César. Vamos a pasar una parte de ping-pong con César Antunes de Mayolo. Defíneme éxito en una sola frase o palabra. Bueno, que dejes huella, ¿no? Ajá, que deje huella. Un libro que debería leer todo el mundo. Uy, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos libros a ver, yo creo que El llamado de la tribu, que de Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque te habla de su conversión del socialismo, del comunismo al capitalismo. Entonces te hace entender, ¿por qué? Porque yo creo que hay que entender de economía y cómo funciona el capitalismo y el mundo, porque eso también se da dentro de la empresa, digamos, ¿me entiendes? ¿No? Ajá, interesante. El mejor consejo que has recibido. Bueno, enfócate en las personas, ¿no? Enfócate en las personas. Si pudieras hacer un cambio en las organizaciones con un solo clic, ¿qué es lo que harías? Tener mejores gerentes, Tener mejores gerentes. gerentes más justos. Perfecto. La justicia es algo que se ha mencionado bastante. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden, César? Bueno, como una persona que, digamos, contribuyó, ¿no? Que desarrolló gente, que trató digamos, de servir, ¿no? Servir sobre todo, ¿no? Y un último consejo para esos líderes comerciales que están ahorita repartidos por todo el Perú. Bueno, que hay que usar mucho la cabeza, hay que detectar oportunidades Ujú. con la cabeza, pero no solamente es cabeza, corazón y manos, ¿no? Son las 3 cosas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, César. Ha sido un capítulo súper nutritivo. Un placer estar contigo. Ya, encantado, Jordan, ¿no? Si te ha gustado este contenido, no olvides darle clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos.